Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Y vamos al versículo 21 al 24. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios, en el nombre santo, maravilloso y poderoso de Jesús. Sí, es, amén. Mateo 15, 21 hasta el 24. Dice así: Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros, nos está molestando. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias Padre, gracias Rey Eterno por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Padre, en esta hora yo te suplico que tu Espíritu de gracia tome el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo obre, ilumine nuestra mente, Señor. Padre, que podamos comprender tu palabra, revélanos tu palabra, Señor. De modo que no seamos engañados en estos tiempos tan peligrosos que nos han alcanzado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te suplico que tomas control de los aires, Señor. Toma control de las potestades, de las huestes de maldad, Señor. Que nada estorbe, Padre, el fluir de tu palabra con libertad, Señor. Que nada estorbe, Padre, para que muchos sean liberados, Padre. Para que muchos vengan al conocimiento de tu gracia y de tu misericordia, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Toma el control total de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, de nuestros corazones, de nuestros labios, Señor, de gloria. Para que en el abrir de nuestra boca, Señor, fluya palabra de gracia, palabra de sabiduría, Señor. Dios eterno, abre los oídos espirituales, mi Dios, que podamos entender tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento, amado hermano, alabando el nombre maravilloso de nuestro Dios, porque Él es bueno. Mientras leía esta escritura, miraba dos cosas. Una, que Jesús hablaba con una mujer que era gentil. Y dos, que Jesús la rechaza y claramente le dice que no la puede atender porque él ha venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando leí esta escritura, hermanos, me fui a la internet y empecé a buscar para ver qué pensaban otros predicadores. La mayoría de predicadores en la internet coinciden en que las ovejas perdidas de la casa de Israel son los gentiles que ahora han sido alcanzados. Y para mí aquí hay una contradicción. Porque rechaza a una mujer gentil y le dice que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces para mí ahí hay algo que no concuerda. Para creer esa teoría de que las ovejas perdidas de la casa de Israel somos nosotros los gentiles, aquí en esta escritura hay algo que no ensambla. Y entonces me di a la tarea de escudriñar a ver qué decía la Biblia. Así que, hermanos, no tenemos que creer todo lo que dicen en la internet. Vaya a las escrituras. Vaya a las escrituras, hermano. No porque todos los predicadores están de acuerdo, quiere decir que todos están en lo correcto. ¿Por qué? Porque recuerde que la puerta es ancha y muchos son los que entran por ella. Y recuerde que la puerta angosta, pocos son los que la hallan. Entonces, tenemos que ir con los pocos, aunque los muchos estén en nuestra contra. Y aunque seamos vistos como los malos de la película, nosotros tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice y eso es lo único que podemos aceptar. Así es que aquí vemos que Jesús
está pasando y viene esta mujer gentil y le pide que le atienda porque tiene una necesidad. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? No te puedo atender porque dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos al libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Esta es una historia conocida, la de Zaqueo. Lucas capítulo 19 y vaya al versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando llegamos a esta escritura, hermanos, aquí muchos predicadores la hemos aplicado para evangelismo y para traer a otras personas a los pies de Cristo. Y sí es aplicable porque aquí no aclara que son las ovejas perdidas. Tampoco dice que son de la casa de Israel. Entonces tenemos que aclarar eso y hacer una división entre cuando dice de Israel y cuando no lo dice. Entonces aquí cuando dice el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tampoco lo está diciendo, y esto quiero que lo entendamos bien, hermanos, porque cuando usted lee las Escrituras, tiene que darse cuenta en qué tiempo lo está diciendo y para quién lo está diciendo. Recuerde que aquí Jesús no le está hablando a los gentiles. ¿De qué historia estamos hablando ahí? De Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un judío. Entonces, ¿por qué dice vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Si está hablando de Zaqueo. Porque Zaqueo, si usted lee el versículo 9, dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, ¿por qué dice él también es hijo de Abraham? Porque la gente no lo consideraba como judío. Ahora, ¿por qué razón? Por la contaminación a la que había alcanzado el pueblo. Y muchos delante de Dios estaban perdidos. Ellos estaban perdidos. Si no, hermano, dígame, ¿a quién vino Jesús? Dígame, ¿a quién vino Jesús? A Israel, su pueblo. ¿Jesús vino por usted? No. ¿Jesús vino por mí? No. Jesús vino a lo suyo. Así es. Los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Jesús no vino por nosotros. A los suyos vino. Y como los suyos no le recibieron, entonces Él permitió que otros le recibieran. Había un plan ya establecido de Dios para salvar a los gentiles. Pero Jesús venía por la casa de Israel. Venía a salvar a Israel. A los suyos vino. Y cuando los suyos no le recibieron, entonces nosotros alcanzamos por la misericordia del Señor. Entonces, ¿por qué era que estaba tan contaminado? Había dos reinos. Israel se había dividido. Así es. El reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur era Judá. Y en el reino del norte era donde había quedado Samaria, Así es. hacia arriba. Y de Samaria hacia arriba, todos estaban contaminados. Así es. Judá fue conquistado por Salomón. Babilonia. Los babilonios llegan y entonces se los llevan, pero
Dios les dice, vayan y sírvanle. Ujú. Y Dios hizo que hallaran gracia y entonces ellos no se contaminaron tanto. El reino del norte fue conquistado por los asirios. Sí, señor. Y entonces vino una mezcla entre los asirios y los judíos. Y entonces esa mezcla resultó en unos judíos que ya no eran puros. Y por eso no eran considerados ya judíos. Y por eso los samaritanos no se llevaban con los judíos. No se llevaban. Así es. Porque ellos ya estaban bien contaminados. Se habían cruzado ya. Ahora, el Señor vino, dice, a buscar lo que se había perdido. Y lo está diciendo en la historia de Zaqueo. Porque de ese lado estaban bien contaminados, hermano. Así es. Ahora, vamos al libro de Romanos, capítulo 11. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Romanos 11. 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. O sea, que cuando Jesús aparece en escena, Jesús vino a causa de que el pueblo estaba perdido. Porque esta transgresión de la que habla, no viene como resultado de haber condenado a Jesús. Esa transgresión viene desde antes. Así es. Y a causa de esa transgresión es que Jesús aparece en escena. Dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Si su transgresión es la riqueza, mire, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Aquí está hablando de lo que era el pueblo de Israel, de cómo Dios había tratado al pueblo de Israel y cómo Dios estaba tratando a los gentiles, pero estaba haciéndole ver a los gentiles, recuerde que es la iglesia en Roma, le está haciendo ver a los gentiles que los gentiles no son más que los judíos, porque ahora los gentiles formaban parte del pueblo de Dios. Le está hablando de la iglesia en Roma, una iglesia gentil. Y dice, 13, porque a vosotros hablo gentiles. ¿Se da cuenta? Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?